Lourdes de Ita es originaria de la Ciudad de México, fue educada como católica y reconoció el cristianismo bíblico a los 16 años. Es geógrafa, historiadora de profesión y trabaja como profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás en Morelia, México. Le interesan las líneas de historia colonial, historia social y cultura, geografía histórica y geopolítica. A continuación, vamos a escucharla en su conferencia Mujeres en la historiografía de Samuel Escobar. Así que muy bienvenida, Lita, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Bueno, ahora primero quisiera, antes que nada, bueno, voy a leer un pedacito y después voy a compartir un pedacito de pantalla, no me tardaré demasiado. Pues sí, primero que nada quisiera felicitar a Samuel por su cumpleaños, que será dentro de 5 días. Y pues muchas felicidades, Samuel. Em, Gracias a Dios por tu vida. Espero que el Señor te bendiga mucho, que te siga cuidando y que te siga dando tanto para compartir con todos nosotros, que Él cumpla todas tus peticiones. Bueno, y también quisiera saludar a Lili y Esther y a Alejandro y a sus 3 nietos, a los 3 nietos de Samuel, y bueno, a toda la familia Escobar y a todos los que están aquí, muchas gracias. Y bueno, ya para empezar quisiera darle también las gracias a Juan José, a Juan José Barreda por haberme invitado em, y por haberme dado el privilegio de este espacio tan especial pues en un evento tan significativo como el del día de hoy. Em, bueno, y también por sugerirme compartir un poco sobre este tema, del cual no soy especialista en absoluto, pero que realmente me parece muy importante y en el que encontré pues enseñanzas que no sospechaba y que me parece interesante revisar y seguir revisando en los libros y escritos de nuestro querido Samuel Escobar. Bueno, estos son algunos de los libros que tengo en físico de Samuel y realmente hice una revisión más o menos rápida eh, y de ellos buscaba, en todos por supuesto habla de los hombres y mujeres que están interesados en el trabajo de la misión y de la evangelización, particularmente en América Latina. Pero en- de ellos, bueno, les digo, tengo como 24 escritos, de los cuales son, bueno, entre libros, artículos y em, algunos manuscritos, según yo iba a leer, pero ya me estoy yendo por otro lado. Y bueno, de estos escritos, yo encontré, ay, no sé por qué no puedo avanzar, encontré que en unos 10 hay referencias, no son los únicos, son los que encontré, digamos, en esta revisión primera, 10 libros, 10 escritos en los que se refiere, estos son los que tengo, y a los que encontré referencias particulares a las mujeres, que no es una tarea fácil, creo que es como un tema muy interesante, pero como para un trabajo de tesis para alguien que haga el doctorado o algo así. En 10 hace referencias, me parece a mí, más específicas a algunas de ellas, algunas mujeres, algunas de nosotros. Y esos son los que, pues, en función de ellos, como que encontré cuestiones que a mí me parecieron como las que sobresalían en estos comentarios de Samuel, en temas que, más bien en áreas que para él son como muy significativas, ¿no? Por una parte, por supuesto, es la misión, que como ustedes saben, muchos de sus libros abordan el tema de la misión desde diferentes perspectivas y sobre todo la misión en América Latina y la misión integral. Por otro lado, también la comunidad internacional de estudiantes evangélicos y un pequeño, como una pequeña reflexión sobre sus comentarios que ha hecho, no solamente en sus libros, sino también últimamente en las conferencias a las que hemos estado aludiendo el día de hoy, las que le ha hecho
José de Segovia, que me han parecido muy bonitas y que casi casi son como un resumen o como que recoge mucho de lo que Samuel ha escrito en sus libros, ¿no? Entonces, también estas referencias que hace a María, tanto en la Biblia como en otros escritos. Bueno, por otro, algo eh, que quería comentar, bueno, am, el título que me pidieron perdón, me voy a regresar, el título que me pidieron que expusiera tiene que ver con la historiografía y podríamos pensar que ¿por qué historiografía en la obra de Samuel, que es una obra, digamos, que habla mucho más como de teología o misionología? Bueno, yo creo que sí podemos hablar de historiografía porque aunque en los títulos de Samuel no en todos es explícito que se trata de estudios históricos o historiográficos, él sí cumple este tipo como de función, ¿no? Sus libros. En la mayoría de ellos me parece a mí que se hace un análisis temporal, según la nueva historiografía francesa, que es como uno de los paradigmas que sigue actualmente vigentes. La historia es el estudio no del pasado, sino es el estudio del hombre en el tiempo, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿cómo del futuro o no? No, pero es el hombre en el tiempo, en estos procesos temporales. Y creo que Samuel ha hecho este tipo de trabajo haciendo la historia de la FTL, la historia de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, sobre todo a su llegada a América Latina. Y también, por ejemplo, en uno de sus libros que no conocía, que se llama Un pueblo en tiempo de misión, hace la historia de la llegada de la Iglesia Bautista al Perú en particular, pero también en otros lugares de América Latina. Entonces, sí es muy interesante y fascinante el ver el estilo narrativo que tiene Samuel, esa facilidad que tiene también de tanto de palabra oral, que a todos creo que nos ha fascinado cuando lo hemos escuchado por primera vez, como escrita. Em, yo me acuerdo que yo conocí a Samuel antes digamos, de conocer sus libros, lo conocí a él, lo conocí en un campamento de compañerismo estudiantil, que es el movimiento de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, en las cabañas de Valle de Bravo, un lugar así muy rústico y muy lindo y él era el expositor principal, ¿no? Y aunque yo ya conocía solamente un ensayo suyo, que es el de Todos somos racistas, porque lo había leído en una revista Certeza, que ya no llegaban a México en esa época, o no sé si alguna vez llegaron, pero en la oficina de compañerismo estudiantil tenían una colección de las revistas Certeza. Entonces, de pronto, a veces saliendo de la universidad, pasaba por allí y bueno, había leído ese artículo, Todos somos racistas, y me había llamado muchísimo la atención y me había hecho entender muchas cosas y me siguió haciendo reflexionar al respecto. Y sabía de la existencia de su libro de Diálogos entre Cristo y Marx, que fue editado por su amigo Pedro Arana, que también fue un maestro también para nosotros, al igual que René Padilla, que como comentábamos antes también era como, venían con cierta frecuencia a México. Pero bueno, entonces sabía de ese libro y realmente sobre ese libro quería comentar que aunque realmente no se enfoca en las mujeres, bueno, aunque son cuatro ensayos, uno de ellos es el diálogo entre Cristo y Marx propiamente, otro es el trabajo, la visión cristiana del trabajo, otro es algo sobre cuestiones de pornografía, me parece, y el último es el de Todos somos racistas. Bueno, me parece que eso fue muy importante para mí al principio, ¿no? Porque, porque fue como una cuestión que nos abría la puerta con solo mencionar que el autor era un, cristiano evangélico sudamericano, peruano, que además había estudiado pedagogía y que trabajaba en las universidades y tal, rompía el esquema de nuestros a veces muy
con muy poca visión, compañeros e incluso profesores, de que, como en esa época decían, de que todos los predicadores y evangélicos en México eran norteamericanos y que estaban relacionados con la CIA. Bueno, no me quiero entretener mucho, pero en eso, pero entonces ya para comentar un poquito sobre el tema de las mujeres, lo que yo vi en sus escritos fue, que ahora les referiré en cuáles, am, es la cuestión de la misión, cómo desde antes de nacer incluso, Samuel tiene esta relación con las misioneras y lo menciona en sus obras, lo reitera de hecho en muchos de sus libros, bueno, entre los que revisé, ¿verdad? Una de ellas, perdón que puse la palabra en inglés, pero me gusta cómo es ese concepto de la midwife, que de hecho era una misionera británica, porque las midwives en Inglaterra son estas enfermeras especializadas en obstetricia, que son quienes siempre hasta la fecha atienden a las mujeres que van a tener bebés. Las mujeres en Inglaterra no van al ginecólogo, van con la midwife, ¿no? Y bueno, como eh, esta enfermera atendió a su mamá, de hecho, antes de que Samuel naciera, ¿no? Como el salmo que dice, fui echado ante ti desde antes de nacer, algo por el estilo. Y ella, bueno, que comenta también José de Segovia y Samuel en este trabajo, que el mismo Samuel creo que en la última, en el episodio 20 de las entrevistas, dice que para él también fue un trabajo, por eso también considero que este tipo de formato, en entrevistas registradas a nivel electrónico, son también un tipo de historiografía, ¿no? Bueno, como ella también atendió a la mamá de Vargas Llosa y tal, ¿no? Bueno, creo que ella es una persona muy como básica, al igual, bueno, que por supuesto esta relación con su mamá y sus hermanas, de quienes habla también en otros de sus libros, y también muy particularmente su maestra de primaria, perdón, Arequipa, lo que comentábamos de Vargas. Pues Samuel Escobar siempre hace referencia en varios de sus libros a su maestra de primaria, una neozelandesa, quien le animó a seguir estudiando, le regalaba algunos libros, al igual que los recibía en la escuela dominical, y que también comenta que conoce a la casa de la maestra una vez que ella ya había muerto, y que se encontró fotos suyas en esa casa. Ay, bueno, eso es Arequipa. Aquí quisiera comentar, o sea, compartir con ustedes este tipo de referencias que hace Samuel a estas misioneras, mujeres, como que él comenta, no sé si solo eran mujeres, pero en varios de sus referencias dice que son mujeres las que están sosteniendo esta escuela en Arequipa, ¿no? Esto creo que apropiado expresar gratitud a Dios. Ay, perdón, voy a quitar esto. Ups, perdón, creo que siguen viendo mi pantalla porque yo ya no la veo. Mm, Este, perdón, un segundo, ahorita no sé qué hice, pero bueno. nosotros la Eh, vemos, ¿eh? bueno, yo no, pero bueno, como expresa su gratitud a Dios, ay, no sé cómo volver a verla, perdón, em, por su maestra, Elder. No puedo, ay, no sé cómo puedo volverla a poner para, para poder seguir. Sí. eh, ¿Podemos dejar de compartir y volver a ok, compartir? Ahí está, bueno, pues lo hago, perdone, pero es que, sí, porque si no, es que como que ahí está. me salen muy, muy grandes los, ya. Bueno, esta gratitud que tiene ante estos misioneros, que gracias a ellos sus padres conocieron el Evangelio, y comenta en varias de sus citas sobre esta maestra Isa Elder, de su maestra de primaria, y a quien le dedica las páginas de cómo comprender la misión. En otro de sus escritos, La maravillosa narración de Dios, que es su capítulo en Cómo leo la Biblia,
habla de cómo les daban, lo que comenta también después en las entrevistas, cómo les daban enseñanza bíblica todos los días en esa escuela y los recursos que usaban las maestras para hacer atractiva la enseñanza, ¿no? Y comenta de ese privilegio que él considera que tuvo y, y que supo realmente aprovechar, a mí me parece, al máximo, porque además de que le gustó todo y aprendió a ser un gran narrador, también desde esa época tenía este conocimiento bíblico básico. También por ahí comenta que el inglés le fue muy útil, ¿no? Eh, el carácter de estas maestras, que no eran personas así tan obtusas y que no eran este tipo de cazadoras de brujas, ¿no? Em, Como con estos fundamentalismos que en algunos casos hemos llegado a conocer con algún tipo de evangelicalismo norteamericano, ¿verdad? Entonces, pues otra vez es la cuestión de la historia y de esta apertura de estas maestras británicas que, como dice en otro de sus libros, em, incluían, bueno, eran gracias a ellas, fue que estaban interesadas, digamos, en la educación de estos niños en un rincón de Perú. Y que dice, por ejemplo, en este de Heredero de la Reforma Radical, que está hacia una teología evangélica latinoamericana, cómo estas maestras fueron las que mantenían contra viento y marea esa escuela, ¿no? Y que donde reitera que les daban instrucción bíblica sistemática y que, bueno, esto dejó en él esta huella. Creo, sinceramente, que esta, esta experiencia de Samuel de niño tiene mucho que ver con su eh, futuro interés en el tema de las misiones, lo cual no es cosa menor, me parece a mí. Am, por otro lado, la comunidad internacional de estudiantes evangélicos también es para él como un campo en el que crece y se desarrolla y además recuerda de una manera envidiable y formidable en la Chispa y la Llama, volumen 2. A mí me ha sorprendido la manera en que va trenzando todo el crecimiento de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos a nivel América Latina, ¿no? Y cómo con nombres y apellidos de personas, y es increíble. En un libro relativamente delgado, es completamente nutritivo, ¿no? Y nos da una información que, pues, difícilmente podríamos encontrar en una sola persona. Entonces, bueno, aquí creo que sobresalen también algunas misioneras como Miriam Lemke, que estuvo en México, Felicity Houghton, que estuvo bueno, en Chile, en Bolivia y en Brasil, Ruth Siemens y, bueno, algunas otras. Bueno, aquí está Felicity Houghton, que de Chile, donde nació y vivió 8 años en un campo un poco como su familia como prisioneros, pues pasa a Gran Bretaña y después de ahí ya más grande, ya habiendo estudiado, pasa a Chile, a Bolivia y a Brasil. Ruth Siemens, que estuvo en Bolivia y Brasil. Y bueno, aquí en este libro, en un pueblo en tiempo de misión, le agradece, perdón, y dedica el libro a sus hermanas, Ruth, Débora y Sara, y por nombre refiere a varias mujeres también que le dieron material histórico, pedagógico para hacer ese libro. Habla otra vez de su escuela primaria y de las esposas y de otras mujeres que estuvieron en esta obra de la Iglesia Bautista en América Latina y en particular en Perú. Estos son algunos de los nombres que aparecen en La Chispa y la Llama, pero la verdad es que ya no pude seguirlos. No tuve mucho tiempo como para seguirlo recuperando y, y seguir llenando páginas con relación a esto. Aquí, en las mujeres de las que habla sobre la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, además de este tipo de trabajadoras voluntarias u obreras o misioneras,
también hace mención a varias fuentes producidas por mujeres, algunas de ellas historiadoras, pero que en realidad acaban siendo fuente para su historia, que serían Margaret Pentecost, Alejandra Ortiz, Adriana Powell, Paulina Osa y ella, Blanca, es de otro libro, pero ya anoche no lo encontré, no me acuerdo en cuál estaba y no olvidé más bien su apellido. Em, y de teólogas, ahí veo que, bueno, ahí no hay tantas, pero sí hace mención a algunas, particularmente, bueno, además de Elizabeth Johnson, que es una teóloga católica que habla sobre cuestiones de cristología. em, Habla y cita a la doctora Nancy Beth Bradford en un capítulo muy interesante sobre el sufrimiento de Jesús, que está en este capítulo, que es parte del Dios Trino y algo así, pero es muy interesante que habría que dedicar un poco más de tiempo al respecto. Creo que en este sentido, a lo mejor sí nos parecería una especie como de falta que no se puede atribuir, digamos, esta escasez a una persona o a Samuel, por ejemplo, sino es algo que quizás no había la abundancia de material escrito antes, ¿no? Por mujeres, como lo está viendo ahora de manera un poquito más natural, ¿no? Como que se daba a lo mejor más la puerta abierta primero a algunos hermanos y es más reciente el que pues las mujeres empiecen a producir o a ser imitadas para escribir, que em, por cierto, se ve también en los libros, por ejemplo, los editados por René Padilla, que varios de los escritos de Samuel están en ediciones hechas por él. Se ve esta inclusión de las mujeres en algunos de los últimos libros. Bueno, en el contexto nada más rápidamente, que estoy viendo el reloj. Em, Él también habla en el libro de Un pueblo en tiempo de misión, cómo las misioneras, y bueno, él habla en particular de las bautistas, pero en otros trabajos hemos visto que en realidad las misioneras y las sociedades misioneras, las primeras en enviar mujeres, son las primeras en ir, tanto mujeres solteras como viudas, por ejemplo, ¿no? Porque antes, y eso era una queja de algunas de las misioneras realmente del siglo XIX, que por qué tenían que ser nada más esposas de misioneros para poder ir al campo de misión. Y bueno, fueron en el contexto del tiempo de las primeras en salir a vivir solas, digamos, y siendo apoyadas por sociedades misioneras. Ahora, quería contar, en sociedades incluso científicas, la presencia de las mujeres inició hasta tarde, ¿no? En el siglo XIX. Y como un ejemplo nada más está, por ejemplo, esta foto de Rosa Luxemburgo y los líderes de la Segunda Internacional en 1904, ¿no? Que si no ven al Rosa Luxemburgo, bueno, ahí está ahí, y es la única. Pero, em, bueno, y un poquito para, no para concluir, porque pues quería poner un pedacito que me gustó mucho. Bueno, esta es otra entrevista que le hacen a Samuel por el hermano Juan Pablo Bongarrá, me parece que se llama, que entrevista a varios hermanos, está muy linda la entrevista, que en un programa que se llama La Puerta Abierta. Son 8 hermanos y una hermana la que salen allí. Pero me gusta mucho el último minuto de la entrevista porque es una reflexión de Samuel y se las voy a poner y para después ya concluir. Ujú. Creo que no se está escuchando, Lourdes. ¿No se oye? No, Ay, perdón, no sé por qué no se oye. Creo que eh, será porque tengo los audífonos probablemente. No, no creo, o ¿verdad? sea, A ver, no, si me si los querés, quito. Sí, es ap- posible que sí.
A ver, con me los los voy a quitar. audífonos. A ver, si no, se las platico. A ver, va. Una cosa que No, ¿verdad? creo que no dije lo No, no, no lo suficiente, escuchas. Sí, sí se escucha. mencioné después de Nora, que hay un cierto machismo y que entonces esta mujer que ha escrito el libro Galicia Insumisa, pues es un desafío, una respuesta. Y ahí me está metiendo en un lío ahora, mencionar el machismo, cuando ya no tengo más minutos para hablar, para defender al hombre latinoamericano, que es tan bueno y tan gentil. No, no hagamos lío, no hagamos lío. Hacemos otro programa si querés. Una Ay, cosa perdón. que creo Ya. que, Eh, una cosa que creo que no. ya. Perdona. Ahora, mm, ya no sé cómo quitarla. Bueno, no importa. Em, creo que voy a dejar de compartir. No sé si. No. Bueno, eh, ya no estoy compartiendo, perdón. No, ya no. Ay, gracias. Bueno, perdón. Solo para concluir, nada más quería referirme también en esa entrevista. Samuel hace una, una referencia precisamente hablando cuando después de la entrevista a uno de nuestros hermanos que está por aquí, Valdir, que habla de un escrito que hace sobre María, que no lo tengo, no lo he conseguido, pero se me antoja leerlo. Eh, y creo que a Samuel le gusta mucho porque lo repitió, además de en esa entrevista, lo repite en otro, en el manuscrito este que revisé, que se llama, ay, no leí nada, pero bueno, no, se llama algo así como la obra estudiantil, la teología, algo por el estilo. Y y habla de cómo le llamó la atención ese libro que escribió nuestro hermano Valdir, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, ya, bueno, no importa. Este, y me recordó también de una parte de La Chispa y la Llama, porque habla de La Cantata, que es una obra de teatro que hicimos en México, por cierto, la escribieron Carlos Martínez, Carlos Mondragón, Moisés Barbosa y Alfredo Echegoyen, y en la que salíamos varios, y sale también las mujeres y una parte es el Magnificat, ¿no? Que era una parte muy linda en la que repetimos esta oración, este diálogo de María. Y, y me acuerdo que cuando la vio Samuel, que todos estábamos entusiasmadísimos de que iba a ir Samuel a verla en esa ocasión, él, además de felicitarnos a todos, se acercó con Marcela y conmigo, que éramos las mujeres que generalmente salíamos ahí, y nos dijo que le había gustado mucho la parte de las mujeres y que el Magnificat en particular, ¿no? Entonces, como que eh, es algo que estaba allí en el interés de Samuel, me parece a mí, desde un principio, no solamente con sus maestras o con las obreras de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, sino en las mujeres como en la Biblia, ¿no? Están allí, o sea, no es como dice esta autora Caroline Criado Pérez este libro que se llama The Invisible Women, que las mujeres son invisibles y como que no es mala voluntad, sino que es normal en los ambientes a veces masculinos. No, en el caso de la Biblia, o sea, a mí fue una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a leerla, y ya con eso termino, de ver que había mujeres con nombres y apellidos, hija de Jacob, nieta de Isaac y mamá de José. Y muchas, ¿no? Muchas mujeres, y María en particular, una María muy diferente a la que pues yo conocía, o más bien no conocía, que era lejana, ¿no? Y aunque tengo mi nombre, llevo 3 vírgenes, pero no conocía a María. Pero bueno, creo que igual que en la Biblia, también percibo en la obra de Samuel esta presencia, y pues te agradezco Samuel
porque además en mi experiencia, que ya no se las comenté, pues desde que lo conocí, yo no era una persona cercana como por ejemplo Ruth o como muchos de aquí que pues veían a Samuel más a menudo, ¿no? Yo era una estudiante allá en un lugar un poco lejos y siempre me ubicó por nombre y siempre me incluyó. Y por eso pues le doy gracias a Dios y gracias a Samuel porque antes de que fuera políticamente incorrecto no considerar a las mujeres o incluirlas, pues él nos incluyó y así lo sentí yo. Muchas gracias a todos.